Señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Rubén Darío Sanabria Ortiz, distinguido maestro Roberto Keis Rojas, jefe del departamento académico, doctor Víctor Villavicencio, doctor Baldomero Elías Aybar Carrasco. Nuestra siempre admirada Facultad de Derecho se ha sumado entusiasta y jubilosa al homenaje que las instituciones públicas y colegios profesionales del Perú tributan a la nobilísima profesión del abogado, y como todos los años, el 2 de abril. Por esa razón vengo a cumplir el honroso encargo que me ha confiado nuestro señor decano a fin de proponer algunas reflexiones en torno a la abogacía y al terrible fenómeno social de la corrupción que los profesionales del derecho deberemos lúcidamente encarar en el presente siglo y contribuyamos para que definitivamente sea desbaratada. Para eso, la ceremonia de hoy reclama cautela en las palabras y exige de todos nosotros una precisa conciencia de la enorme responsabilidad que deberemos asumir y de todo aquello que como autoridades, abogados, profesores y estudiantes estamos profundamente comprometidos. El tema en sí va a ser abordado auxiliado por otras disciplinas y al hacerlo es indispensable tratar de ubicar estos tópicos en las condiciones históricas, legales y culturales en que los hemos vivido y habremos esta noche a recordar algunos episodios, es decir, situándolos en una fenomenología del espacio y del tiempo. Por esta razón, mi exposición estará dividida en tres partes. En la primera, dedicada al enfoque muy personal, por cierto, en tratar de explicar qué es la corrupción y cómo incide en nuestra población a partir de algunas claves de la historia y de unos caracteres de tipo cultural y orgánico que subyace todavía en nuestro organismo social. La segunda parte estará centrada en la función social que cumplen los abogados en su peregrinaje histórico y el importantísimo valor ético de la justicia con la que el abogado siempre estará intensamente comprometido. Y por último, y como desafío que habremos de asumir, destacar el papel rector que debe cumplir la educación, la familia y el ejemplo de la vida de algunos ilustres abogados que ocupan sitio de honor y de excepción en el afán de redimirnos de ese espantoso fenómeno social que no solo sufre nuestro país, sino que se ha extendido a escala planetaria. Procederé entonces a enlazar con la tradición neo-humanista que algunos discípulos de Eric Fromm han recuperado para el debate teórico que actualmente se libra entre partidarios y detractores de la modernidad y de la posmodernidad. El hombre contemporáneo vive, parafraseando a McLuhan, en una aldea global, donde las personas no pueden entregarse a la práctica de un individualismo exacerbado, sino que deben librar solidariamente un compromiso en la defensa de principios y valores éticos universales que dignifiquen a todos los seres humanos. Solo así se podrá hablar con propiedad de la persona como algo realmente sagrado, en clara alusión a la célebre sentencia que en su día inmortalizó Séneca: Homo sacra res homini. Es indudable que vivimos una privilegiada época de permanentes cambios y contradicciones. En efecto, la sociedad contemporánea, a la que algunos autores califican como la sociedad tecnológica y otros como la sociedad informática, es el ámbito donde junto a esos grandes progresos de la racionalidad y de la ciencia coexisten ámbitos importantes en lo público y en lo privado, dominados por la necedad, por el simplismo y por la vulgaridad intelectual. Como dice Noam Chomsky, es sorprendente la fascinación que parecen tener las ideas incoherentes. A veces los medios de comunicación se encargan de difundirlas e incluso de alentarlas, y responsables políticos o líderes de opinión de dotarlas de autoridad y de solvencia. En otros ámbitos escuchamos a diario lugares comunes que se repiten con grandes palabras como si estuviéramos ante aportaciones ingeniosas. La extensión con que la prensa en general ha tratado eso nos permite percibir la amplitud del eco de esas palabras. Y uno de esos vocablos muy trajinados y tan poco analizados es el de la corrupción, engendro social que con razón inmediatamente todos nosotros lo asociamos con el mal, por las consecuencias perniciosas que producen en la conciencia moral de los individuos en particular y en la moralidad de una nación en general. Y ante ese fenómeno, si bien es cierto que los abogados hemos contribuido en combatirlo con la ley y la judicatura, también es verdad que poco es lo que hemos aportado en ofrecer fórmulas teóricas eficaces
eficaces que contribuyan a su eliminación definitiva. Pareciera, como piden algunos, que el derecho como orden rector de la convivencia no tuviera nada que decir ante este problema que enfrenta la sociedad. Pues muchos nos contentamos con escarbar en los significados posibles e imposibles de tal o cual artículo de los códigos sobre la legislación, y ahí queda nuestro menester. Es que frente a la corrupción el derecho, además de la represión, no puede aportar otras fórmulas. ¿Es que los juristas no son capaces de procesar eventos tan miserables desde las coordenadas de nuestra disciplina? No faltarán los que digan que estudiar la corrupción desde la óptica jurídica equivale a perder cualquier rastro de cientificidad, puesto que el análisis jurídico debe permanecer, como bien enseñó Kelsen, puro y limitarse al mundo de las normas jurídicas, sin hacer caso de otros fenómenos extrajurídicos. Frente a este escenario, la sociedad naturalmente nos emplaza para que presentemos nuevas ideas, propuestas y unas útiles interpretaciones de la ley, porque perfectamente también sabemos que la corrupción de por sí ya constituye la negación del derecho por pervertir en grave signo al valor de la justicia y de los otros valores éticos, sin los cuales, como inmejorablemente entendemos, no es posible conseguir ninguna tutela efectiva de los bienes jurídicos. Bien, entonces empezaré esta aventura del pensamiento formulando la siguiente pregunta y respondiéndola, por supuesto. ¿Qué es la corrupción? Entendemos por corrupción la acción de dañar, pervertir, depravar y echar a perder manipulativa y utilitariamente a alguien con propósitos malsanos, alterando y trastocando su identidad, propiciando consciente o inconscientemente la complicidad en el logro de finalidades perversas. Este accionar va a ir contaminando y deteriorando gradualmente la conciencia moral del individuo. La conciencia moral, para podernos ubicar, es aquel estado de cosas en el que perfectamente distinguimos el bien del mal y todos los valores éticos, la vida, el bien, la justicia, la libertad, la solidaridad, que existen entre esos dos polos. Y esto es lo que nos permite juzgar, es decir, formarnos juicio acerca del valor de los medios que empleamos, motivos y fines de las acciones que cada persona en la vida dispone. Por eso Kant la llamó razón práctica, por lo que es capaz de apreciar el valor de las acciones y el poder decidir entre varias posibilidades en razón de que uno, al amparo de la libertad, es capaz de elegirla y de dirigirla personalmente. La moralidad, en cambio, es un hecho social que comprende el comportamiento de todas esas personas, con el conjunto de principios rectores, conceptos morales, virtudes e ideales que predominan en la colectividad. La moralidad, que es socialmente dinámica, siempre subyace en el subconsciente del pueblo. Es, empleando una metáfora, nuestra casa moral y colectivamente estamos orientados por ella. ¿Dónde incide la corrupción básicamente? En deteriorar, enfermar, descomponer con fines espurios y nefastos la conciencia moral de los individuos, pudiendo ser estos dirigidos y cultivados con fines corruptos. Esta identidad correcta elimina los valores creativos a favor de una supuesta ética del éxito que va a producirle al individuo un agonizante entredicho con la moralidad imperante. Y por supuesto, eso va a crear las condiciones para que todos tengamos potencialidades de corrupción. ¿Somos factibles de corromper o de que nos corrompan? Desde el punto de vista conceptual, existen dos instancias que hay que diferenciar. De un lado, corromperse activamente en determinado momento, acto corrupto, sin que necesariamente la corrupción se haga crónica o irreversible, sino apenas transitoria. Esta instancia no involucra totalmente la identidad de la persona con esa lacra. De otro lado, se da el caso en que la persona no solamente se corrompe, sino que continúa siendo corrupta, asume y incurre la corrupción en sí misma, tratando de corromper a otros, estructura corrupta. En nuestro país, a lo largo de su historia apareció la corrupción muchas veces, fue perseguida y luego olvidada para que así volviera a aparecer. Ha sido siempre un círculo vicioso que se encuentra instalada y del que habrá que salir para poder ganar esta batalla. La corrupción ha crecido además bajo la sombra de la mal entendida tolerancia y cuando llega a límites exagerados, recién se reacciona contra ellos, generalmente sancionando a los pequeños corruptos. ¿Cómo se inicia este engendro social? Propongo que los elementos predisponentes, dicen algunos investigadores, son los que corresponden a la herencia y a la constitución de la nación. Los factores determinantes en el caso de nuestra sociedad serían aquellos
aquellos provenientes de todo ese proceso de implantaciones jurídicas culturalmente traumáticas que inevitablemente produjo confusiones, malentendidos y equívocos que sufrimos a partir de la conquista hasta haberse instalado institucionalmente el virreinato. Recordemos en la época republicana en sus continuidades y discontinuidades